Hola familia Luz y Vida, hoy vamos a continuar con nuestra lectura diaria de la Palabra de Dios. Hechos capítulo 11, versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajada del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: Levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo que fue dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos recibido, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿qué era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vidas. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivos de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. No hablaron a nadie la palabra sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que, con propósito de corazón, permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole lo trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda aquella tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Meditación del día. Hechos 11. Como hemos podido leer en esta porción de la palabra, el mensaje de salvación también ha sido dada a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Eran las personas que no pertenecían al pueblo de Israel, personas extranjeras de otras naciones, de otros pueblos. Ellos eran considerados gentiles.
también se puede ver cómo los judíos no se juntaban y no se relacionaban con ellos porque consideraban que nosotros éramos de clase baja. Ellos tenían una vida de santidad que los ponía en una alta estima para ellos, ¿no? Entonces desechaban a los extranjeros, a los que no eran de su nación, no se juntaban con ellos, no frecuentaban con ellos. Entonces, ¿de qué manera lo hizo? Haciendo que aquello que era despreciado, haciendo que aquello que era repudiado por los demás, Dios ha venido a rescatar a ese tipo de personas. Entonces ellos se gozaron en el corazón y decían, gloria a Dios, porque Dios no simplemente nos ha visto a nosotros, sino que también a ellos los ha traído para ser parte de un solo pueblo. Y eso les traía alegría en el corazón. Y no solo eso, sino que el Espíritu Santo, que también en ellos había sido derramado, también ha sido derramado en los gentiles, en nosotros, a los que ellos consideraban desechados por Dios. Y eso les traía alegría en el corazón. Decía, qué poderoso es Dios, gloria a Dios por las cosas que Él hace a su tiempo. Y ellos se alegraban de todo corazón. Nosotros conocemos personas a las cuales hemos pensado que son desechados, que no son considerados por Dios. En el momento de dar la palabra, de evangelizar a alguna persona, ¿alguna vez nosotros habremos hecho acepción de personas? Dios no ha hecho acepción de personas cuando te ha elegido a ti, cuando te has llamado a ti para pertenecer a su familia. Nosotros tampoco debemos hacer acepción de personas al momento de predicar su palabra, de ir a traer a personas más al evangelio. No pierdas la oportunidad. Si tú crees que hay una persona que es caso perdido, el Señor puede hacer grandes cosas en su vida. Así que te invito, mi amado hermano, que en este tiempo hables del Señor a todas las personas que tú consideras que son echados por Dios. Que el Señor les bendiga. Les saludo aquí desde mi casa. Bendiciones, mis amados hermanos. Volveremos a reunirnos. Volveremos a congregarnos.